capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leerlo fuerte y claro en las dos versiones para que usted pueda comprender esa palabra muy claro con la ayuda del Señor, y Dios nos va a ayudar a transmitir esta palabra. ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 1 al 6, dice así: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué le parece? Esta bonita parábola, amados hermanos, va a ser una bendición este tema. Ay, este tema ya lo conozco desde niño, desde niña. Hermana, Dios va a hablar y va a hablar de una manera muy importante. Vamos a ver la nueva versión. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en la nueva versión de Lucas 15, del 1 al 6, dice así: Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quien los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: Este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo: Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: Vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. ¿Qué le parece este cuadro maravilloso, este panorama, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hermanos, se deleita en enseñarnos? Porque el Señor Jesucristo se deleitaba en enseñar estas bonitas parábolas que para nosotros, ponga atención, para nosotros son para nosotros son importantes, pero un poco complejas porque creemos que nosotros a veces no las comprendemos, ¿verdad? Nosotros no las entendemos del todo y hay que explicarlas. El Señor Jesucristo estaba transmitiendo, ponga atención a este mensaje, a los judíos, que era el pueblo que había venido a redimir. La palabra del Señor nos enseña que Él decía a las ovejas, ¿verdad? A las ovejas de Israel he venido. Entonces Cristo dijo, ¿se acuerda que lo que dice la palabra de Dios, verdad? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el mensaje era para Israel, pero desafortunadamente, amados hermanos, bueno, el pueblo de Israel hasta el sol de hoy, bueno, pues había tenido esa mala actitud, ese mal corazón, esa mala disposición, y pues se encontraba, amados hermanos, despreciando, ¿verdad?, la palabra, despreciando al maestro, y por esa razón, hermanos, murmuraban, dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ver un cuadro muy interesante, ¿va? Que fíjese, curioso, el Señor Jesucristo venía a las ovejas perdidas de Israel, porque así lo menciona, ovejas perdidas de Israel. Sin en cambio, amados hermanos, pues ellos no se sentían ni ovejas ni perdidas. Esa es la triste realidad. Sin en cambio, había un grupo, ¿verdad? Había dos grupos de personas que sí lo estaban escuchando, que eran los publicanos y los pecadores. O sea, este grupo de personas, estos dos grupos de personas, ¿por qué los divide? Unos eran publicanos y otros pecadores. Ambos eran pecadores, pero ¿por qué menciona publicanos? Los publicanos, amados hermanos, eran los que habían convenido con el Imperio Romano
a cobrar impuestos de sus paisanos, por decirlo así. Ellos también eran judíos, pero habían tomado el cargo, ¿verdad?, de cobrar impuestos. Por eso llamaban publicanos. Entonces, ellos eran como tesoreros de Roma y les cobraban a sus propios compatriotas. Por esa razón eran mal vistos, ¿verdad?, por la élite de los judíos, principalmente por los maestros de la Torá, maestros de la ley. Y desafortunadamente, amados hermanos, desafortunadamente esas enseñanzas de Cristo eran para los judíos, vuelvo a repetir, pero no llegaron a apreciar, a valorar lo que el maestro está hablando. Hoy desafortunadamente, amados hermanos, en las iglesias ocurre esto, ¿no? A veces cuando Dios está hablando palabra, hermanos, de enseñanza, palabra de bendición, hoy poca gente quiere escucharla porque no tiene un atractivo. Escúchenme bien. Para la gente natural, la palabra de Dios no tiene un atractivo. La palabra puede ser aburrida, puede ser tediosa, porque no hay esa disposición del corazón, esa hambre del corazón. Y por esa razón, amados hermanos, desafortunadamente hay mucho analfabetismo de las Sagradas Escrituras. Y los hombres que deben de explicar la palabra de Dios hoy en día se han enfocado, pongan atención, a veces los predicadores y los pastores, amados hermanos, y yo me cuento también para que no haya ninguna discrepancia, nos hemos enfocado, amados hermanos, en algunas otras cosas que no son tan importantes, son secundarias, como por ejemplo, amados hermanos, nos hemos enfocado quizás en promover alguna situación dentro de la iglesia o la misma iglesia o la misma asociación religiosa, ¿verdad? Hemos tratado de crecer, ponga atención, nos hemos dedicado a crecer, ¿verdad? Y no a fortalecer, no a edificar con la palabra. Esa es la pura realidad. Hoy la gente, entre más números, ponga atención, más números veían en las iglesias, pues era la iglesia más exitosa. Pues ya vimos que no, ya vimos que el éxito no está en los números. Hoy desafortunadamente, amados hermanos, el éxito se vino abajo, ¿va? Porque ni siquiera se puede congregar la gente ahorita. Sin en cambio, amados hermanos, con las Sagradas Escrituras de enseñanza, con las Sagradas Escrituras enseñando, con las Sagradas Escrituras trayendo, ¿verdad?, esa bendición y esa bondad que Dios nos ha dado. Desafortunadamente, amados hermanos, Dios nos ha enseñado muchas cosas en esta pandemia. Y de verdad, amados hermanos, hoy la gente pues ha sufrido, ¿verdad? Hoy esa gente ha sufrido ahorita las consecuencias de tener mucho tiempo, ¿verdad?, para estar anunciando, estar publicando, ¿verdad?, todo menos la palabra de Dios, y eso es grave. Ahorita vean, los problemas son, hermanos, el no saber qué hacer. Mucha gente ha estado incluso teniendo miedo, teniendo incredulidad, por medio de qué, de la falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por esa razón, amados hermanos, creemos con la ayuda del Señor que para eso son los programas que nos ayudan para poder, hermanos, entender las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, ¿qué pasa con la parábola de la oveja perdida? Hay un escenario, vuelvo a mencionar, de dos grupos de personas, publicanos y pecadores. Ya expliqué que es un publicano, un pecador, obviamente, no, somos usted y yo, estamos simple como eso. ¿Qué pasa con los pecados, ¿verdad?, de las personas? Escúcheme bien, hoy en día, amados hermanos, nosotros hemos creído con todo nuestro corazón que Jesucristo es el que nos ha perdonado, ¿verdad?, los pecados, que ha limpiado nuestra vida, ha cambiado
hermanos, nuestro estatus de vida de hombres pecadores a hombres justificados por Cristo, por la sangre preciosa de Cristo. Sin en cambio, amados hermanos, a los ojos de muchas personas, escúcheme bien, a los ojos de muchas personas, a los ojos de gente muy elocuente, muy correcta, según ellos, claro, ¿verdad? Nosotros somos, la verdad, pecadores, esa es la verdad. ¿Por qué razón? Bueno, porque no hacemos lo que ellos hacen. Y siempre ha habido fariseos. Al sol de hoy, amados hermanos, abundan fariseos, ¿verdad? Abundan hombres, ¿verdad? Justos en sí mismos, no en Cristo, sino en sí mismos. Pues que obviamente hasta da vergüenza oírlos. ¿Por qué vergüenza? Porque cuando ellos hablan, hermanos amados, pues hablan de tanta rectitud y de tanta santidad que la verdad, yo digo, Dios mío, de verdad que nada más por tu gracia, Señor, nosotros estamos vivos porque no nos parecemos nadita a esas personas, pero Cristo se los confronta y les dice, ustedes, vamos a leer el versículo, específicamente el versículo 16, me parece de ese mismo Lucas, para que vean, como dice la palabra, unos que se querían sentir justos por sí mismos, el Señor les dice que lo más limpio, lo más correcto de los hombres es inmundicia para Dios. ¿Cómo dice la palabra? 15:16. El versículo 16. ¿Cómo dice la palabra? Dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas. No, entonces es más adelante. Más adelante vamos a buscarlo. Esa cita es importante ahorita, ¿verdad? Está precisamente ahí mismo en Lucas capítulo 15. Vamos a ver. Tiene que decir justamente eso. Unos hombres que querían justificarse a ellos mismos. Cristo les dijo que lo más sublime de los hombres es abominación a Dios. A ver, vamos a buscar qué cita es. Lo más sublime de los hombres es abominación a Dios. Eso está justamente en Lucas, es el capítulo 16. Es capítulo 16, versículo 15 de Lucas. Es un capítulo. Después. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justifican a vosotros, os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué le parece? Vamos a leer ese mismo versículo, la versión actual, y vea, ellos se sentían, y al sol de hoy, hay gente que, amados hermanos, son tan correctos, son tan, hermanos, personas tan pulcras en su manera de ser, de vivir, de hablar, pero para Dios es eso, lo que está diciendo la Escritura es Lucas capítulo 16, versículo 15. ¿Cómo dice la versión actual? Dice la nueva versión. Entonces Jesús les dijo, ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. ¿Se da cuenta? Sí conoce, ¿verdad? Este tipo de personas al sol de hoy, muy honestas, muy íntegras. Pero Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y sabe perfectamente, y le está diciendo, ¿verdad? Y eso delante de Dios no vale, pero nada. Para absolutamente nada. ¿Qué le parece? Entonces, de ahí inicia la parábola, amados hermanos, de la oveja perdida. Cuando el Señor conoce los corazones, porque ellos murmuraban, ¿verdad? Murmuraban en sus corazones y decían, bueno, ¿por qué este hombre se junta literalmente con qué? Con la chusma. Literalmente, ¿por qué se junta con estos individuos que no merecen, ¿verdad? No merecen el perdón de Dios, porque son inferiores a nosotros, no merecen pues ninguna, ¿verdad? Ninguna atención de parte de Dios. Y por esa razón, amados hermanos, bueno, pues viene la enseñanza de Cristo. Y posteriormente, el maestro se da cuenta, él conoce los corazones, ahí justamente dice en el verso 3, ¿qué dice la palabra? ¿En Lucas 15? El 15:3, entonces él les refirió esta parábola diciendo... No, el 2.
Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué le parece? La murmuración era ¿por qué? Porque este hombre a los pecadores recibe. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor ha recibido a los pecadores, sino que fuera de usted y de mí. Pero hoy, amados hermanos, pues ya no somos pecadores, gracias a Dios, porque el Señor nos ha santificado, nos ha purificado una vez y para siempre con un solo sacrificio, con una sola ofrenda. Él lo ha hecho, pero, amados hermanos, obviamente nosotros definitivamente seguimos en pie de lucha, amados hermanos, no con el pecado. Ponga atención, hay mucha gente que ha enseñado al sol de hoy, amados hermanos, que una vez que estamos en Cristo, luchamos contra el pecado, ¿va? El pecado para mí, no sé usted cómo lo vea, así lo enseña la Biblia, el pecado fue en la cruz del Calvario cubierto por la sangre de Cristo. Jesucristo dice el Señor, vamos a ver en Colosenses capítulo 2, me parece que es el verso 12 o 13, tiene que decir, el Señor Jesucristo nos ha perdonado todos los pecados. Colosenses capítulo 2, verso 12, 13, ahí tiene que decir, el Señor nos ha perdonado todos los pecados. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Sepultados con Él en el bautismo, ese es el 12, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué le parece? ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. Todos, ¿verdad? Eso es claro. Entonces eso es lo que mucha gente hoy no ha comprendido, amados hermanos. Y entonces digo, no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Mucha gente dice, usted es salvo, sí soy salvo por gracia, porque el Señor Jesucristo pues ya me ha perdonado. Pero curioso porque pues también asimismo te enseña el perdón y también enseña que hay pecado. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Por fin, ¿somos o no somos perdonados? Ahí la palabra del Señor nos dice que somos perdonados. Delante de Dios, amados hermanos, usted y yo somos perdonados. ¿De qué? De todo pecado y de toda maldad. Entonces, sin en cambio, amados hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es amados hermanos, es entender, ¿verdad? Que si somos faltos delante de Dios, amados hermanos, pero los pecados ya han sido justificados. O sea, si usted me dice, hermano, por fin, ¿hay pecado? Sí hay pecado, pero ya ha sido, ¿qué? Perdonado. Entonces, eso es lo más hermoso, lo más maravilloso, amados hermanos, de las Sagradas Escrituras, que Dios nos da esa ventaja, gran bendición de ocupar nuestro lugar, hermanos amados, porque usted y yo teníamos que sufrir el castigo, porque esa es la palabra, el castigo, ¿verdad? En la cruz, bueno, no en la cruz, porque no todos íbamos a morir en la cruz, pero sí, amados hermanos, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no han obedecido a las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Por supuesto, nosotros somos deudores y nosotros tenemos que pasar por ese castigo. Sin en cambio, el Señor dice la palabra de Dios en Isaías 9:3, dice que el molido fue por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por esta razón, amados hermanos, usted y yo tenemos, ¿verdad?, grande bendición y grande ventaja por la palabra del Señor, de haber sido perdonados, de haber sido, hermanos, totalmente exonerados de toda culpa, de todo cargo que se nos impute, y eso es una bendición, amados hermanos. De hecho, en Colosenses 2, igual 2:14, ahí dice, y anulando el acta de los decretos que nos eran contraria, la clavó en la cruz, exhibiendo los principados y potestades, ¿verdad?, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí la palabra del Señor nos enseña de qué manera el Señor Jesucristo nos da esa victoria total. Esa victoria, amados hermanos, llena de éxito, de grande bendición para usted y para mí, cuando nosotros creemos en ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece el tema? 59 32 91 28, teléfono en cabina. Llámenos porque son importantes sus llamadas. 59 32 91 28, teléfono en cabina. Llámenos porque son perdida, ya casi se nos va la hora. Vamos hermanos, por último quiero agregar en el verso 5 y 6, vamos a leerlo fuerte y claro, Lucas 15, ¿qué dice la palabra?
Dice la palabra en Lucas 15, 5 y 6. 5 y 6, dice así. Y cuando la entrega, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Perdón. Cuando el Señor encuentra a su ovejita, ¿verdad? A la ovejita, la pone entre sus hombros, ¿verdad? O sobre sus hombros, ¿verdad? Y llega a casa a celebrar, llega a casa a gozarse, ¿verdad? Y junta a sus amigos. Amigos y vecinos. Oiga, junta a sus amigos y vecinos, ¿verdad? Y se goza con ellos, ¿verdad? Se goza con ellos. Y el versículo 6 dice, no, el 7, perdón, ¿qué dice? El 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oiga, ¿quién no necesita de arrepentimiento? Toda la raza humana necesita de arrepentimiento, pero como lo mencioné hace rato, y ellos murmuraban, porque ellos no necesitaban de arrepentimiento, ¿verdad? Ellos no necesitaban un Mesías. Desafortunadamente, amados hermanos, esa gente, hasta el sol de hoy, que creen en sus buenas obras y creen en su manera correcta de vivir, según ellos, claro, ellos no creen, ¿verdad? No creen en un arrepentimiento. Ellos no necesitan, ¿verdad?, un mediador, un salvador, un intercesor, porque ellos creen delante de Dios hasta el sol de hoy, amados hermanos. Toda la élite judía, escúcheme bien, y muchos cristianos que se sienten judíos, y muchos cristianos que se sienten, amados hermanos, que Dios les queda de ver por su buen comportamiento, por su manera fina de vivir, según ellos, vuelvo a repetir, pues creen que Dios les sale de bien, ¿va? Ellos creen que delante de Dios, bueno, pues son personas intachables, que Dios suspira, ¿va? Que Dios suspira a ver sus buenas obras, amados hermanos. Ya lo vimos hace rato claramente en Lucas capítulo 16, verso 15, que sus buenas obras, dice la palabra del Señor, no sirven de nada. ¿Por qué? Porque lo menciona también el profeta Isaías, las obras del justo son como trapos de inmundicia ante el Señor. Pero desafortunadamente ese es el engaño, amados hermanos, que Satanás ha puesto hasta el sol de hoy, ¿verdad?, en muchas personas, congregaciones, en grupos, ¿verdad?, que se predican a sí mismos, que hablan de sí mismos, que confían en sí mismos como justos. No vamos lejos, ¿verdad? Job era uno de ellos. Por cierto, nadie se pierde el domingo en el culto privado. Voy a estar hablando de 3 hombres muy elocuentes, ¿verdad?, y que Dios se les reveló en el camino, y eso es justamente, y ahorita mencionando a Job, voy a hablar de Job, voy a hablar de Abraham y voy a hablar de José, el soñador. Voy a hablar el día domingo en el culto privado, nadie lo pierda, amados hermanos, pierda enfoque, porque vamos a estar transmitiendo, amados hermanos, ese bonito mensaje para todos y cada uno de mis hermanos que nos ha dado seguimiento en su culto privado. Así es de que, mis amados hermanos, la oveja perdida. Tenemos otras. Regresando al corte, quiero hablar tanto de terminar lo que es la oveja perdida, de la dracma que se había perdido, la dracma perdida, amados hermanos. Y el día de mañana voy a estar hablando del hijo pródigo, si Dios nos da vida, nos ayuda el Señor y no falla nada. Bueno, pues vamos a estar hablando de la parábola del hijo pródigo. Hermanos, estas parábolas, por sencillas que son, amados hermanos, son excelentes exégesis de las Escrituras, y vamos a estarlo mencionando el día de mañana. 59 32 91 28. Ya regresamos, amados hermanos, a su programa Aguas Profundas con el pastor Daniel Monroy. Es una bendición estar detrás de estos micrófonos, como lo dijimos al principio, amados hermanos. Pues estamos hablando de la oveja perdida, ¿verdad? Y voy a estar hablando de la dracma que se había perdido. Vamos a leer del versículo 8, escuche bien, del versículo 8 al versículo 12. ¿Qué dice la palabra? Al versículo 10, perdón. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 8 al 10.
Dice la palabra de Dios, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oiga, ¿qué le parece? Entonces, quiere decir que hay gozo en el cielo. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué se refiere con ese gozo en el cielo? ¿Quiénes se gozan cuando un pecador se arrepiente, verdad? Porque creemos, amados hermanos, que nosotros, como enseña la Biblia, como enseña la palabra del Señor, que hay personas elegidas desde antes de la fundación del mundo, como es el trigo y la cizaña. Pero cuando el trigo comprende, cuando el trigo, hermanos, es revelada la palabra al trigo, es cuando hay fiesta, ¿no? Porque hay muchas personas que hoy son salvas y no lo saben. ¿Qué le parece? Fíjese lo que le voy a decir, y analícelo. Hay personas que creen que son salvas y no lo son. Hay personas que no creen que son salvas y sí lo son. Hay personas que desafortunadamente, amados hermanos, saben que no son salvas y que nunca lo serán. ¿Por qué? Porque su subconsciente, amados hermanos, les ha dado testimonio. Y no sé si escucha personas que dicen, yo no creo en Dios y yo no creo en la salvación, yo no creo en nada de eso, soy agnóstico, ¿no? Y esas personas agnósticas, yo sé que ellos han creído que son agnósticos, ellos han creído infinidad de disparates, pero sí, algunos sí son elegidos por Dios y sí son salvos, pero ellos no lo han entendido. Pero hay unos que en realidad, amados hermanos, no lo son. Y por esa razón, amados hermanos, lo único que está hablando es su subconsciente, diciendo que ellos no son salvos y que nunca lo serán. Que conste que las mismas personas, por su propia boca, confiesan lo que en realidad ellos hay en su corazón. Recuerden lo que Cristo dijo, de la abundancia del corazón que habla la boca. Y hay personas que creen que son salvos, fíjense, y sí son salvos, ¿verdad? Entonces son 4 grupos de personas, ¿verdad? 4 grupos de personas que en realidad, amados hermanos, voy a enumerarlos, pongan atención en los 4. Primero, los que creen que son salvos y no lo son. Segundo, los que no creen que son salvos y son salvos. Tercero, los que creen que no son salvos y no lo son. Y cuarto, los que creen o los que creemos que somos salvos y sí somos salvos. Son 4 grupos de personas, ¿verdad? Analícenlo. Por ejemplo, porque estamos hablando del arrepentimiento, porque estamos hablando de la obra perdida, porque estamos hablando de la dracma perdida, y cabe mencionar esto. Por ejemplo, una persona que cree que es salvo. Le voy a mencionar unas personas que creen que son salvos y no lo son. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Por atención. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Estas personas creían que eran salvos, seguro que eran salvos, porque hay un reclamo ante Dios diciendo, Señor, ¿por qué pasa? ¿Por qué no nos aceptas si nosotros creíamos hacer lo correcto? ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios, la cita es Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de maldad, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? Ellos creían, ¿verdad?, que eran salvos. Ellos creían que eran los indicados para estar en el reino celestial. Sin en cambio, pues,
Dios los desengaña. Ellos están viviendo engañados, porque el Señor ni siquiera los conoce, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que hay personas que creen que son salvos, pero en realidad que no lo son, ¿verdad? Y hay personas, amados hermanos, que no creen que son salvos, ¿verdad? No creen que son salvos, pero sí lo son, ¿verdad? Sí lo son. ¿Por qué? Porque el Señor se ha manifestado a ellos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, tenemos una persona que no cree que es salvo, y sí era salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos hablando del carcelero de Filipos. Este hombre, les puedo asegurar que no tenía... ¿Sabe por qué le explico? Porque en el versículo 27 y 28 él se quería suicidar. ¿Y por qué se quiere suicidar? Porque los reos se empiezan a escapar. Y Pablo le dice, no te hagas daño. Él decía, yo ya no tengo para qué vivir. Él no creía ser salvo, pero él era salvo en los planes de Dios. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 31 y verá que ahí hay unas personas que no creen que son salvos y sí lo son. ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios, Hechos 16, del 27 al 31. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta cómo lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Es una realidad. ¿Usted cree que esa persona creía que Dios lo amaba? ¿Creía que Dios lo podía perdonar? Ella se iba a matar. Porque la sentencia por haber dejado escapar a los reos, hermanos, era total. Sin en cambio, le dice Pablo, no te hagas daño. No te hagas daño. Y él se postra ante los pies de Pablo y Silas y les dice, señores, ¿verdad que sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta? Él no creía que era salvo y que sí lo era, porque para los planes de Dios, ¿verdad que sí? En los planes de Dios, él ya estaba elegido. ¿De cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Una persona que creyó. Y el apóstol le dice que el Señor Jesucristo será salvo que tú y toda tu casa. ¿Qué le parece? Qué bonitas enseñanzas, ¿verdad? Nos da la palabra del Señor. Y tenemos también un grupo de personas, ¿verdad? Que jamás, pon atención, ellos jamás serán salvos. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente, amados hermanos, que no son salvos. Y son duros de corazón. Vamos a ver en Romanos capítulo 9, en el versículo 14, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo levanté a Faraón. Tiene que decir así. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué versículo es? El 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Sí. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Sí. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué menciona a Moisés? Porque más atrás, vamos a leer, dice, yo levanté a Faraón. El 17, adelante. ¿Qué dice? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para que esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón obviamente tenía infinidad de ídolos y nunca creyó, ponga atención, él nunca creyó en Dios. Y él sabía de antemano que no era salvo. Y efectivamente él era un vaso de ira para destrucción.
¿Se da cuenta? Él estaba perfectamente convencido. Y hay personas que están destinadas, como dice la palabra de Dios. Y su alma, su espíritu, ¿qué? Les da testimonio. Y ellos endurecieron tanto el corazón que terminaron muertos en sus delitos y pecados. Persiguieron al pueblo de Israel, quedaron muertos, quedaron, como dice la palabra de Dios, postrados en el mar. Y al último, el agua, bueno, pues el mar los pone a la orilla de la playa y ellos quedan juntamente con Faraón muertos. También murió su hijo primogénito y todos los egipcios, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Gente que no cree que es salvo, no cree en Dios, y así es. Tal cual cree, tal cual es. Por eso dice la Biblia, conforme a tu fe será hecho. ¿Y qué pasa con aquellos que somos nosotros? Creemos, ¿verdad?, que somos salvos, y sí somos salvos. ¿Qué le parece? Nosotros sí creemos que somos salvos y sí lo somos. Como dice la Escritura, amados hermanos, que nosotros somos, ¿verdad? Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Vea, nosotros creemos que somos salvos y sí lo somos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Es Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué le parece, verdad? ¿Cómo el Señor nos tiene preparados, ¿verdad?, elegidos? Y nosotros creemos que somos salvos. Y en realidad lo somos. En realidad lo somos. En Judas, el único capítulo de Judas, menciona de hombres ya destinados para maldad, pero en los últimos 3 versículos de la carta de Judas, en su único capítulo, lea los 3 últimos versículos de la carta de Judas. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Judas 1, del 23 al 25. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por los siglos. Amén. ¿Qué le parece? Ese es nuestro Dios, el que nos guarda y nos presenta delante de su trono sin mancha y sin arruga. Nos presenta delante de su trono, amados hermanos, delante de su gloria, amados hermanos, santos ante Dios. Nosotros creemos eso. Por eso, amados hermanos, cuando hay una persona que ha sido elegido por Dios, cuando hay una persona que Dios se revela y entiende, ¿verdad?, ponga atención, entiende el Evangelio, entonces en ese momento hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque entendió el Evangelio, ¿verdad? Es importante que nosotros le demos gracias a Dios porque hemos entendido el Evangelio. Y no lo hemos entendido porque somos más listos que otros, no. Porque esto no es una habilidad. Escúcheme bien, esto no es una habilidad personal. El Señor nos ha salvado por su gracia y por su misericordia. Pero cuando nosotros lo entendemos, amados hermanos, fíjense lo que le voy a decir, ponga atención. Cuando usted y yo venimos a Cristo, es muy probable que tengamos un ayo, ponga atención, ayo, ¿qué es un ayo? Un ayo es un maestro, un ayo es una guía, un ayo es una directriz, ¿verdad? Entonces, ese ayo nos tiene que llevar a Cristo. ¿Qué es un ayo? Bueno, acuérdese que, bueno, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué le pasó a Job mismo? A varios hombres de Dios, más bien a todos. Bueno, ellos tuvieron un sentimiento en su corazón de verse acercado a Dios por medio de qué, de lo que ellos
creían en su cultura y en su manera de pensar. Ponga atención. Porque el ser humano, todo ser humano, ¿verdad?, tiene una creencia. Escúcheme bien. Todo ser humano tiene una creencia. Y la creencia del ser humano es que los buenos, las personas buenas, van al cielo porque son buenos. Y las personas malas van al infierno porque son malos. Entonces, esa es una idea, una ideología, escúcheme bien, una ideología que todo ser humano tiene. Entonces, por medio de esa ideología, hay personas que sienten el llamado de Dios y se refugian en esa ideología. Entonces, por ejemplo, le voy a mencionar esa ideología. En Filipenses capítulo 3, ¿verdad?, versículo del 1 al 5, vean una persona que tiene una ideología, y esto es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, del versículo del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, del 1 al 5, dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se da cuenta? Esa es una ideología. Pablo pensaba que con esa ideología él tenía el derecho moral de incluso matar cristianos, ¿verdad? Porque él se sentía una persona pues única. Siga mencionando los dos más versículos adelante, dos más. El 6 y el 7 dice: En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Él decía, bueno, soy perseguidor de la iglesia, pero todas esas cosas yo creía, ¿verdad? Hay una ideología. Y esas cosas, hermanos amados, bueno, llevaron al apóstol Pablo a conocer a Dios. Porque él se conducía de esa manera, él se conducía creyendo, ¿verdad?, que él era único en su especie, ¿verdad?, de fariseísmo, de buenas obras, pero después se da cuenta que, amados hermanos, eso le es un fraude, eso lo toma por basura. Verso que sigue. Dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque lo que obtiene después, escúcheme bien, lo que obtiene después es el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir, cuando hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, cuando ese pecador, esa oveja, ese dracma, entiende el evangelio. ¿Se da cuenta? Esa oveja descarriada, que era Saulo de Tarso, es una oveja descarriada, y qué mejor ejemplo que él. Él era una oveja, fíjese. Saulo era una oveja, pero una oveja que su misma religión, que su mismo linaje, que su misma circuncisión, lo tenía como una oveja herida. Sin en cambio, el Señor Jesucristo lo intercepta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él era salvo, ponga atención, era salvo, pero él se creía salvo, escúcheme bien, pero no era salvo. Hasta que el Señor le revela su palabra. El Señor se revela a él.
El domingo nadie se pierda, voy a estar hablando acerca de la revelación en el camino. Nadie se pierda, va a ser una enseñanza muy importante que vamos a estar trayendo para ustedes en su culto privado. Bien, ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Saulo era una persona intachable, una persona con un currículum muy impecable, con una trayectoria, amados hermanos, pues envidiable por cualquier persona. Por eso dice, si ellos creen, confían en la carne, yo más. Porque les empieza a dar su trayectoria y él le dice, estoy orgulloso de eso, pero todo eso era basura. Ahora vuelva a leer el versículo, el 8, ¿qué fue? El 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. A ver, vamos a leer ese versículo en la nueva versión, porque ahí es donde tiene el conocimiento del Hijo de Dios, ¿va? Ahí él menciona que todas esas cosas, Filipenses capítulo 3, versículo 8, ahí él entiende el conocimiento. ¿Cómo dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:8 en la nueva versión, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a mi Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Oiga, qué clara escritura, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuándo somos salvos? ¿Cuándo se goza el pastor, que es Cristo, con la oveja? ¿Cuándo hay fiesta en el cielo? Cuando un pecador que conoce, entiende por qué es salvo. Vamos a leer nuevamente ese versículo 8, Filipenses 3 en la nueva versión. Escúchelo con atención y ahí viene una declaración de salvación, verdadera salvación y convicción, y no lo que traía arrastrando el apóstol Pablo, que era una religión vana. ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios, Filipenses 3:8 en la nueva versión. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a mi Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Esa es la manera, de esa forma es como Dios quiere aceptarnos. De esa forma es la correcta. ¿Cuál? Cuando venimos aquí a su conocimiento. Entonces, en ese momento, ponga atención, ¿hubo fiesta en el cielo? Yo le pregunto, ¿hubo fiesta en el cielo? Por supuesto, ahí está. ¿Por qué? Porque Saulo era ya elegido por Dios. Saulo ya había sido predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Bueno, lo que nos está enseñando es que se consuma, una atención, se consuma la obra salvadora de Cristo cuando un pecador entiende que Jesucristo le puede salvar. Eso es la oveja, la dracma que se había perdido. Eso es justamente lo que nos está enseñando Cristo. La religión, el sistema religioso, político, ensoberbecen al hombre. El orgullo del hombre, el ego del hombre crece y se refugia en la carne, en lo que puede hacer o no puede hacer. Pero Dios no salva a nadie. Dios no acepta a nadie si no es por la obra redentora de Cristo. Cuando es por la obra redentora, cuando es por la obra redentora de Cristo, entonces, ponga atención, entonces hay fiesta en el cielo. Cuando ese pecador que le ha alumbrado, vamos a buscar esa cita, ponga atención, le ha alumbrado, ojo, como dice la Escritura, que a las personas les ha alumbrado la luz del Evangelio.
Cuando viene esa 2 Corintios 4:4, ponga atención, 2 Corintios 4:4, ¿qué dice la palabra? Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando un pecador comprende, les resplandece ¿qué cosa? La luz del evangelio. Oiga, la luz del evangelio. Obviamente el enemigo trata de engañar a la gente ¿con qué? Con la religión. A la gente le dice, si tú estás en esta religión, estás haciendo lo bueno, tú eres... Imagínense, yo le pregunto, ¿Satanás no tenía cegado el entendimiento del apóstol Pablo? Por supuesto. Ahí veamos a leer la nueva versión. La nueva versión en 2 de Corintios 4:4 dice así: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Después, Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. ¿se da cuenta? Quiere decir que entonces, cuando no conocemos la luz del Evangelio, nos anunciamos a nosotros mismos. Porque lo que Pablo estaba anunciando era su trayectoria, ¿se da cuenta? Su currículum. Lo que muchos predicadores hasta el sol de hoy hacen. No se habla de Cristo, se habla de quién? De lo más rimbombante del pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, y lo más hermoso y sobresaliente de un individuo. Hermanos, desafortunadamente no hay salvación ahí. Hasta que ¿qué? Resplandece la luz, hasta que ilumina la luz del Evangelio. Entonces hay gozo en el cielo cuando una persona que ha entendido, ¿no? Ha entendido la salvación, que es una salvación genuina, dada por quién, por el sacrificio vicario de Cristo, por el sacrificio hermoso de Cristo, por el sacrificio, amados hermanos, en sustitución, la muerte por sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, amados hermanos, por esa razón, usted y yo tenemos la obligación, escúcheme bien, de hacernos un autoexamen. ¿Somos salvos o no somos salvos? Tenemos la obligación de cuestionarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿dónde está mi fundamento? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vamos a checar nuestro fundamento. Si nuestro fundamento es Cristo, amados hermanos, nosotros estamos del otro lado. Pero si nuestro fundamento no es Cristo, estamos más que perdidos, quiero decirle. ¿Cómo dice la palabra? 1 Corintios capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Del 3:10. 1 Corintios 3, del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oiga, nadie puede poner otro fundamento, que quede claro. Si tú pones otro fundamento, tú estás más que perdido, Si tu fundamento es Cristo, gloria a Dios, tú eres salvo. Pero aparte, está hablando Pablo del bimar de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Sin en cambio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, tenemos que predicar y enseñar que el fundamento es Jesucristo, no hay otro fundamento. Por eso dice, porque no hay otro fundamento, porque el fundamento es Cristo, ¿verdad? Siga, ¿qué dice la palabra?
el 11 y el 12 Ajá. sigue. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué le parece? Ahí viene que las recompensas. ¿Qué edificaste? ¿En quién edificaste? Bueno, en Cristo, pero ¿cómo edificaste? Hay tres materiales donde se edifican positivamente, que es el oro, la plata y las piedras preciosas. Y tres materiales negativos, donde no nos ayudan en nada más que para hacernos ilusiones, es la madera, el heno y la hojarasca. ¿Qué cosas son esas? Tres materiales hermosos, las perlas, recuerde que Cristo dijo: no le eche las perlas a los cerdos, piedras preciosas, nuestra fe más hermosa que el oro, y nosotros no fuimos comprados ni con plata ni con oro. Ahí están los tres materiales: oro, plata y piedras preciosas. ¿Y cuáles serían la madera, el heno y la hojarasca? Todas las cosas, escúcheme bien, que el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo se hubiera mantenido sobre ese fundamento, él creía en Cristo, hubiera creído en Cristo, pero si hubiera seguido con ese fundamento, solamente iba a presentar ¿qué? Basura, lo que dijo: madera, heno y hojarasca. ¿Se da cuenta? Pero él desecha la basura y dice: no, yo todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta cómo conocer la Escritura? El diablo no nos engaña, el diablo trata de decirte: mira, tú eres el mejor pastor, tú eres el mejor líder, sin ti no hay unción, sin ti no hay palabra, sin ti, hermano, cantidad de cosas que el diablo nos hace ser creídos, ¿verdad? Y ahí tiene a la gente, grupos musicales, amados hermanos, famosísimos. Hoy todos brillan por su ausencia, claro. Pero toda la gente diciendo: tengo la fama, tengo la iglesia más llena, tengo la iglesia más ungida. Pues para dos cosas sirvió eso, hermanos, ahorita, ¿verdad? Sin en cambio, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, nuestra confianza no está en las multitudes, nuestra confianza está en Cristo. Si no es posible reunirnos, no importa. Nosotros tenemos a Cristo en el corazón, y la palabra del Señor no está encerrada, la palabra del Señor está confinada, la palabra del Señor siempre se tiene que hablar. No importando los medios, se tiene que mencionar y se tiene que hablar. Hoy mucha gente que no ve a su pastor entran en una idolatría. Es que yo no puedo ver a mi pastor y sufre por no ver a su pastor. Hermano, deslíndese de ese hombre, sáquelo de su corazón y meta a Cristo. El Señor Jesucristo, amados hermanos, se manifiesta con personas que lo aman y le creen a Él. Y no estoy diciendo que los pastores no son importantes, los líderes no son importantes. Somos importantes, amados hermanos, pero el que hace toda su obra perfecta es nuestro Señor Jesucristo. No confíe en un hombre, porque dice la Biblia: maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Qué le parece? Hoy, desafortunadamente, mucha gente está pensando que si estuviera aquí mi pastor, de verdad, aunque no lo digan, si el pastor me impusiera las manos, yo fuera sano. Si estuviera aquí mi pastor, si supiera que el pastor está más enfermo que usted, si supiera que el pastor tiene más miedo. Esa es la pura verdad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque desafortunadamente predicarse a uno mismo, porque desafortunadamente, amados hermanos, estar enseñando basura, porque esa es la pura verdad. Este es el precio. Cuando nosotros tenemos que confiar en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, escúcheme bien. Y si es cierto, el Señor nos llama a imponer las manos, es bíblico. Pero hermanos, cuando usted tiene un corazón sincero, dispuesto, creyendo en el Señor, hermano, no importa que no esté el pastor para imponerle las manos, está el Espíritu Santo para sanarlo. Está la palabra del Señor para darle fortaleza. Fortaleceos, dice el Señor en su palabra. Fortaleceos en quién? En el Señor, lo dice en el pastor.
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si los pastores, amados hermanos, estamos hablando de Cristo, qué bendición es ese hombre. Si el pastor, el líder, está hablando palabra de Dios y nos lleva al conocimiento de Dios y nos lleva a creer en su totalidad en nuestro Dios, qué bendición es ese varón. Pero si ese varón le está enseñando, amados hermanos, una superación espiritual por propias obras, por propios medios, maldito el hombre que confía en el hombre, amados hermanos. Por eso hoy en día, le vuelvo a repetir, ha habido muchísimos hermanos que están confundidos. Muchísimos hermanos que están ahorita sufriendo, amados hermanos, la separación de su pastor. Amados hermanos, recuerde que el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente a la oveja que se le había perdido, la oveja perdida, le dan el enfoque a los pastores. Los pastores tienen que ir y por las ovejas dar su vida, perdóneme, pero no hay otro pastor. Ahí Cristo no se refleja como pastor. Se entiende que Él es el pastor, pero amados hermanos, por eso no menciona pastor. Donde menciona pastor, lo menciona en San Juan capítulo 10, pero ahí en Lucas 15 no se menciona como pastor. ¿Precisamente para qué? Para no darle alusión a mucha gente que se adjudica, escúcheme bien, hombres que se enseñorean de la grey de Dios y dicen, esta es mi oveja y aquella es mi oveja. Hermano, usted no es ni su vida, la vida es de Dios y la grey del Señor, amados hermanos, todas las ovejas Cristo las compró a precio de sangre. Así es de que bájese de ese caballo, bájese de esa nube y usted puede comprender que solamente nuestro Cristo es el único que merece toda la gloria. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador entiende quién es su Salvador. 59 32 91 28, teléfono en cabina. Amados hermanos, llámenos porque son importantes sus llamadas. 59 32 91 28, llámenos porque son importantes sus llamadas.